Hola, bienvenidos a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Hoy, la fuerza del propio ser. Continuamos con el tarot, aprendiendo de cada uno de los arcanos, de los arquetipos que nos muestran los arcanos mayores del tarot. Y hoy es el turno del arcano número 11, el arcano de la fuerza. Vamos a ver simbologías, temas que se encuentran ocultos en este arcano, teniendo en cuenta que el tarot, además del uso oracular sincronístico que conocemos, donde ante una inquietud, ante una duda que tengo, hago una consulta, hago una tirada y las cartas que salen me responden a eso que necesito saber a través del principio de la sincronicidad, como estudiara el gran psicólogo y maestro Carl Gustav Jung. Él también nos hablara del tarot como una forma de ver el camino que realiza el ser humano para su autorrealización, lo que en la antigüedad se llamaba la iniciación, lo que él llamara el proceso de individuación, donde vamos tomando conciencia de los diferentes aprendizajes que venimos a hacer los seres humanos a la vida, lo que Jung en un lenguaje psicológico moderno llamara los arquetipos. De esta forma, cada uno de los 22 arcanos mayores nos va a mostrar cualidades importantes que necesitamos aprender a lo largo de nuestra vida. No solo el tarot nos responde a las inquietudes a modo de guía, como la mayoría conocemos, sino que también es un gran método, una gran forma psicológica de ver qué capacidades, qué virtudes, qué cualidades psicológicas podemos desarrollar a cada momento. O mismo también nos puede ayudar a darnos cuenta qué cualidades ya están ahí para nosotros y que todavía no estamos aprovechando, es decir, todavía no hemos hecho conscientes. El loco, que es el arcano 0 en el tarot, que representa el nivel del ego en la psique humana, es el que va recorriendo, es el que va atravesando por estas diferentes experiencias a lo largo de toda la vida. Y hoy llegamos a la experiencia número 11, llegamos al arcano de la fuerza, y vamos a hablar un poquito de lo que este arcano representa, dando algunas claves, teniendo en cuenta que estamos ya en un nivel siguiente, en un nivel superior, porque la carta 11 ya es una carta de 2 dígitos, ¿sí? La carta anterior, que era la carta 10, la rueda de la fortuna, daba todo un nuevo giro al proceso, llegando ahora a la mitad. Y a partir de este momento, cuando nos encontramos con este arcano o la etapa de la vida que representa, porque así como también nos puede salir un arcano en cualquier momento de nuestra vida, todo el orden de los arcanos, desde el 1 al 21, nos van mostrando diferentes etapas de la vida humana. Y aquí llegamos justamente a la mitad, ¿sí? A la mitad de los 22 arcanos mayores, en la carta 11. Y a partir de este momento, como momento de mitad de la vida, Jung hablaba de la crisis de la mitad de la vida, tomando el ciclo promedio de la vida humana en referencia al ciclo de Urano, por ejemplo, que en la astrología es el último planeta del cual podemos tener el retorno. Se hablaba de los 84 años como el ciclo total de la vida y la mitad serían los 42, donde es un momento que cambian, a partir de este momento cambian lo que Jung llamara los valores psíquicos, los intereses de la persona. Y así como en toda la primera etapa se dirigían hacia el mundo externo, a los logros profesionales, a los logros sociales, las metas familiares y de relaciones y nuestro lugar en el mundo exterior, a partir de este momento en adelante empiezan a ir hacia el mundo interior. Empezamos a poner el foco en el crecimiento interno. Jung decía que la primera mitad de la vida el ser humano la dedicaba a la naturaleza, a los procesos que tienen que ver con lo físico, con lo material en la vida, con lo externo, y la segunda mitad a la cultura. Y vamos a ver cómo esa va a ser una de las claves, hay muchas más de las que se puede seguir hablando de cada una de las cartas, pero una de las claves, aunque no parezca de entrada, de la fortaleza o de la fuerza, es el desarrollo de la cultura. La escena nos muestra a una mujer mortal, y esto si lo comparamos con el resto de cartas que hay en el tarot, donde aparecen figuras muy especiales, figuras hasta sobrenaturales, como una sacerdotisa, una emperatriz, por ejemplo, un mago. Aquí nos encontramos con una mujer vestida con las ropas de la época. Ten en cuenta que este es el tarot de Marsella de la época medieval.
Y esta figura va a representar, que está aquí, pareciera luchando o dominando, ¿no?, a un león, es aquella que se encuentra el héroe en el camino, el loco que empezó el recorrido. Se encuentra con ella y ella lo va a ayudar, le va a enseñar a cómo dominar los poderes de su propio inconsciente, del nivel inconsciente de la mente humana. Entre otros simbolismos, esta mujer podría representar al ánima o al animus, que es el lado femenino en la psicología del varón, el lado masculino en la psicología de la mujer, que nos pone en contacto con dimensiones más profundas de lo inconsciente. Por eso aquí nos encontramos con la fuerza de nuestro propio ser interior, no el ser profesional, el rol social que hacemos ante los demás, sino que nos encontramos con lo que somos en un nivel más profundo de nosotros mismos que hasta ahora era desconocido. Por eso se presenta como un animal salvaje, algo que al principio no conocemos y no podemos dominar, pero ella lo logra dominar y vamos a ver que esta idea de dominio no va a ser necesariamente negativa, sino que podemos tomarnos un momento para ver la actitud que plantea esta carta, donde muestra el poder que tiene esta mujer en sus manos y sobre todo muestra una actitud sin miedo. Algo muy importante y una cualidad muy valiosa que necesitamos mucho las personas hoy en día. No hay nada que intercede entre ella y el enfrentar la situación. No hay una varita como en el mago u otros objetos, sino que es ella directamente dominando aquello que es salvaje, aquello que tiene fuerza propia. Es encontrar en nuestra psicología, en nuestra mente, un lugar sin miedo. ¿Sin miedo a qué? ¿Qué es lo que representa este león? Bueno, aparecen muchos animales en el tarot y una de las cartas, por ejemplo, donde aparece también un animal, es en la carta del loco, la carta 0, donde aquí esa parte animal, instintiva, que Jung llama la sombra, como parte de uno de los arquetipos del inconsciente colectivo, estaba en principio representada por un perrito, algo mucho más familiar, mucho más cercano al ser humano, y allí el lado instintivo era una forma de intuición que le quería avisar al loco que preste atención ante todos los peligros que se iba a encontrar en su viaje. El loco no le prestaba mucha atención, seguía caminando hacia adelante y ahora esa fuerza que había ignorado se ha convertido en un león, se ha convertido en una fuerza salvaje que ya no se puede ignorar. Es momento de enfrentar aquello que hasta este momento veníamos postergando. En el tarot es importante ver el tipo de figuras que aparecen en las cartas. Y aquí en esta carta nos encontramos, ¿no?, con la naturaleza humana enfrentándose a la naturaleza animal. Pero elige esta carta, este proceso es representado por una figura femenina. Es decir, que quien va a vencer a ese poder bestial, porque tengan en cuenta que un león sin dominar puede ser muy destructivo, puede ser muy peligroso, son las virtudes femeninas justamente. Y vemos que esta es una carta que, si bien es de fuerza, también implica mucha flexibilidad. Las virtudes de la compasión, de la aceptación, incluso de la ternura, son las que van a transformar esa naturaleza bestial. Allí radica la verdadera fuerza. Y esto no es exclusivamente de esta carta del tarot, sino que si nos ponemos a revisar, por ejemplo, en cuentos infantiles que conocemos, donde de vuelta aparecen en las mitologías populares, en los relatos, en las leyendas populares, están estas mismas estructuras de los arquetipos manifestándose como una forma de educación psicológica que había en la antigüedad, y podemos relacionarlo, por ejemplo, con un relato muy conocido por todos. De hecho, se hizo la película de Disney, incluso, de La Bella y la Bestia, donde también el principio de lo femenino, a través de todo un proceso y todo un aprendizaje, transforma una naturaleza bestial. Y no tomarlo literal, ¿no? No como a una persona externa necesariamente, sino como un aspecto de la propia mujer o del propio varón. Y también hay otro relato, por ejemplo, como un cuento infantil, que es El Príncipe Rana o El Príncipe Sapo, donde también ante la compasión, ante el reconocer cualidades que hay detrás de esa naturaleza animal, es transformada. Vemos entonces una clave de esta carta que tiene que ver, y si prestamos atención a la imagen, acá vemos que hay una relación muy directa entre la mujer y el león.
La naturaleza de la relación en la simbología está representada por el número 2. Y acá tenemos la carta 11, 1 más 1, 2. Nos muestra entonces una mujer que se relaciona directamente con la naturaleza animal y al modo, como decíamos, de aceptación, de ternura, hasta podría contemplar sus necesidades, podría hasta alimentarlo si es necesario, porque no sabemos bien para qué abre la boca, si se la está cerrando, si se la está abriendo, quizás están dialogando, quizás lo está alimentando, porque sabe que si esta bestia, si este león no recibe el alimento apropiado, podría devorarla a ella. Y ese es el peligro del que nos habla el tarot en esta carta. ¿Qué significa esto en la psicología? El ser devorados por la naturaleza animal. Y esto, fíjate, en la alquimia también era un símbolo muy importante. Había imágenes como esta. Un león devorando al sol, devorando a la conciencia. En lo psicológico eso quiere decir quedar tomados por un estado fuera de control. Quedar tomados por... podrían ser los atributos, ¿no?, negativos y se expresan descontroladamente en la naturaleza humana que podríamos atribuir a un león. El deseo de poder, de liderar, de gobernar por sobre los demás, como sea, de orgullo, de temeridad, un coraje exagerado, desviado. Esto es lo que Jung llamaba en su psicología el quedar tomado por un complejo o por emociones negativas, donde él decía, usted no tiene un complejo, el complejo lo tiene usted, es algo sobre lo cual al principio no tenemos control, no tenemos dominio, es el encuentro con la sombra, quedar tomados por emociones repentinas, como pueden ser la ira, deseos incontrolables, los celos, ¿no? Todas las emociones negativas con las que ya estamos familiarizados, ¿no?, que conocemos. Ahora, esta carta propone, indica la etapa psicológica en la que el discípulo, el practicante, la persona que está haciendo un camino de autoconocimiento, enfrenta su sombra y primero necesita reconocerla, para luego saber rechazar. No se trata acá de aceptar mecánicamente o abrazar, como se dice y demás, sino reconocer para saber qué tomar de eso y qué rechazar. Pero Jung decía que el miedo a la psique inconsciente es lo que le impide a la persona entrar en el camino de autoconocimiento. ¿Qué es lo inconsciente? Lo no conocido, lo desconocido. Y el miedo, que hoy está a la orden del día, proviene de que creemos que somos solo un cuerpo. Si tenemos una concepción de nosotros solamente física, de que somos un cuerpo que tiene una sola vida y nada más, el miedo al sufrimiento, al dolor físico, va a impedir que nos animemos a conocer lo desconocido. Esta carta entonces también tiene otro secreto, empezar a concebir que somos algo más que el cuerpo. Y allí podremos descubrir ese otro lado del león, que yo no voy a ser solamente la bestia. Hay otros relatos donde aparecen leones a lo largo de la historia, para que veamos, ¿no?, que los símbolos es algo que es propio del ser humano, no es algo que elige una persona arbitrariamente. Y está el relato de Sansón y el león. Y fíjate la diferencia entre estas imágenes, ¿no? Qué interesante, porque Sansón, que representa los principios de la energía yang, los principios de la energía masculina, tiene otra forma de relacionarse con el león. Esto indica otro proceso psicológico. Tener presente, estamos hablando todo en un lenguaje de símbolos, no es literal que va una persona y ataca a un león y se enfrenta, ¿no?, sino que son representaciones simbólicas, al igual que en el mundo de los sueños. Son el lenguaje de lo inconsciente. La forma masculina, por ejemplo, de relacionarse con la parte instintiva es cara a cara, como ves acá en la imagen, directamente, con una idea de conquista sobre el otro, de agresión. Es otro proceso psicológico que en el tarot podríamos relacionar con otra carta, por ejemplo, el carro también. En cambio acá, la energía de la mujer, que es la energía yin, que es la energía receptiva de la vida, de adaptación, de flexibilidad, como te decía antes, lo hace de otro modo, esa conquista, a través de la suavidad, a través de la calma, a través del afecto. Por eso el color rojo también, que tiene que ver con las pasiones, y el azul, que es la dominación de todo eso. Y fíjate que ella, a diferencia de Sansón, viene desde atrás, desde lo inconsciente. Entonces vemos que la fuerza aquí no es exclusivamente de la mujer, ni exclusivamente del león, sino que es de ambos. Ella toma su energía, domina al león, y esta energía, representada por el color amarillo aquí en la escena, fíjate cómo sube hasta sus brazos, se asienta en su pecho,
y la corona en su sombrero con los mismos dientes del león. Hay algo que tienen en común, hay algo que comparten su esencia. Esto está en muchos otros relatos, como por ejemplo en los 12 trabajos de Hércules. El primero de los trabajos de Hércules era matar al león de Nemea y despojarlo de su piel, que era una piel muy gruesa y que ningún arma podía atravesarla, era impenetrable. ¿Qué hace Hércules? Al modo del principio de la energía Yang, como te contaba recién, lo estrangula, lo ataca y con las propias garras del león le quita la piel. ¿Qué hizo con su piel? La usaba después como armadura. Esto es un símbolo de que tomó esas cualidades, las hizo propias, pero las eleva al nivel humano. Y esto aparece en muchas otras mitologías, como tomar la energía de la sombra, de la parte animal, de la parte instintiva. Por ejemplo, en la civilización maya, quizás hayas visto alguna vez, o en otras civilizaciones antiguas, estos eran ritos animistas que hacían los pueblos antiguos, donde se vestían o imitaban con pinturas la piel, por ejemplo, de las bestias salvajes del lugar donde ellos se encontraban. Por ejemplo, para los mayas era el Balam quicheo, Balam cutú, todas cualidades del Balam, que era el jaguar, una especie de tigre, ¿no?, de la zona de Guatemala y Centroamérica. Tomaban la fuerza de ese animal. Esto era una enseñanza que estaba en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Entonces vemos acá cómo los animales salvajes son símbolo de aquello más natural en el ser humano, lo que no está, podríamos decir, corrompido por el hombre civilizado que adopta formas artificiales, ¿no? Hay quienes decían en la antigüedad que los animales, que los árboles, que toda la naturaleza eran los pensamientos mismos de Dios. Si vemos, por ejemplo, la figura del león, ¿no?, porque de vuelta no es arbitrario que se haya elegido un león, y si vemos un león real, podés ver videos, son muy hermosos, vemos cómo, por ejemplo, su cabellera, tan impactante, que ha interesado a muchos a lo largo de los tiempos, imita, pareciera, nos recuerda, ¿no?, a los rayos mismos del sol. Y esto es lo que representa, en lo más profundo, el proceso de esta carta. La transformación de esa fuerza bestial en el poder energizante de la vida, en el poder energizante de la psique. Lo que Jung llamaba, en lo que mostrábamos al principio, realizar la conciencia plena, la conciencia total, que es la conciencia del self, del sí mismo. Pero eso obviamente no se hace a la ligera, no se hace de un momento al otro. Fíjate la sutileza que tiene esta mujer para realizar todo ese proceso, donde nos muestra una de las claves de esta carta, que es la capacidad del ser humano de transformar la propia sombra en el poder creativo, que es la cultura. Y la cultura es lo que hace al ser humano ser un ser humano. El león por sí solo no anda necesitando ni de la expresión del arte, ni de la filosofía, ni de la ciencia, ni de la espiritualidad. No se anda preguntando si va a tener una vida después de la muerte, no anda necesitando leer libros ni aprender, sino que eso es lo que hace la conciencia humana. ¿Con qué energía la hace? Con la energía de la sombra. Ese es el proceso que Jung llamaba la transformación de la sombra. Entonces aquí la fortaleza se expresa como esta guía que todos encontramos en nuestro mundo interior para explorar lo desconocido con coraje, con valentía, conocerlo y transformarlo. Ese es uno de los aprendizajes que nos deja esta carta. Podríamos hablar de muchos otros. Hay mucho conocimiento de psicología, de filosofía, de la historia, de la mitología, de los símbolos, de los sueños en cada uno de los arcanos, pero hoy queríamos hacer énfasis en esto, en relación a este arcano. Nos vamos despidiendo por hoy, volveremos con más cartas, con más conocimiento acerca del tarot, y si vos querés aprender más de todo este conocimiento y aprender a usarlo prácticamente en tu vida, día a día, conociendo los simbolismos de cada carta, conociendo también cómo hacer consultas al tarot, cómo preguntar, cómo funciona nuestro ego y nuestro inconsciente a la hora de querer hacer una pregunta, qué es realmente lo que puedo preguntar al tarot y qué no. Bueno, todos estos temas y muchos más los vamos a estar tratando en los próximos cursos. Estamos por iniciar un curso de tarot, así que te vamos a invitar a continuación y también a otras actividades que hacemos aquí desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Te saludamos y nos vemos la próxima. Chao.
Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del Tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao.